Hola, ¿cómo les va? Nos volvemos a encontrar para una pequeña charla esta vez dedicada a San José. Ustedes saben que el Papa Francisco ha puesto de relieve la figura de San José durante este año, desde el año de San José. Y bueno, entonces vamos a charlar un poco sobre tres aspectos que me parece que pueden resultar muy interesantes para pensar sobre San José, para reflexionar y rezar sobre su figura. Una figura que por ahí ha pasado bastante escondida en su vida acá en la tierra y dentro de la iglesia, o sea, aparece como el padre adoptivo de Jesús, pero buenísimo que durante este año el Papa nos pida que nos fijemos en él, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos que quería charlar con ustedes? Primero, su santidad en la vida ordinaria, que resulta ser muy cercano a quienes somos laicos y vivimos la vida ordinaria de un modo muy rutinario y haciendo las mismas cosas todos los días. Nos puede ayudar muchísimo la figura de San José para ver que podemos ser santos. Ya vamos a desarrollar un poquito todo esto. Luego, otro aspecto que vamos a ver es su obediencia a la voluntad de Dios. También, ¿a quién no le viene bien saber o reflexionar sobre esta cuestión de obedecer a la voluntad de Dios, de aceptarla, de quererla, de amarla, ¿no? Sabiendo que Dios hace lo mejor para nosotros o permite cosas que aparentemente son malas, pero que en definitiva terminan siendo buenas para nosotros. Y por último, como patrono de la vida interior, ¿no? Esto lo ha dicho algún santo por ahí, que San José se lo puede llamar el patrono de la vida interior, cosa que nos hace mucha falta en estos tiempos de caos, de grandes sacudidas mundiales, nacionales o lo que ustedes quieran pensar, ¿no? Pero digamos que vivimos en un mundo bastante dado vuelta, con valores inexistentes en muchos casos. Bueno, esto de que tengamos una vida interior nos permite tener como un ancla que hace que estemos prendidos de Dios y que no nos olvidemos que lo más importante es Él y que todo lo que pasa a nuestro alrededor, bueno, es circunstancial, es temporario, eh, y San José nos puede ayudar en todo esto. Bueno, acá por acá dice, se destaca de San José la simplicidad de la vida, una vida muy simple, el sentido común vivido con amor, haciendo ordinarias las cosas más extraordinarias. O sea, el hecho de, por ejemplo, de estar en un pesebre y ver el nacimiento del niño Jesús, era una cosa extraordinaria, el nacimiento del Hijo de Dios en esta tierra, ¿no? Sin embargo, él lo hizo ordinario, limpió bien el pesebre, lo buscó, antes había buscado mejores lugares, por supuesto, pero ante la negativa de la gente del lugar, consiguió ese pesebre y lo limpió y lo arregló y bueno, me imagino que habrá hecho la cuna o algo parecido, ¿no? Pero no habrá quedado con los brazos cruzados mirando tristemente lo que le había tocado en suerte. Y viviendo extraordinariamente lo ordinario. Y esto nos viene bien a nosotros, ¿no? Como lo ordinario, lo pequeño, esa comida que tenés que hacer, ese trabajo que tenés que mandar, ese paciente que tenés que atender, no sé, o el cliente que tenés que escuchar, lo que sea, es ordinario, lo podés hacer extraordinario, ofreciéndoselo a Dios. Por ahí viene la cosa. Porque todo lo vivió en referencia al Padre. Y acá está la cuestión de San José. Ustedes conocen o habrán oído escuchar de un autor polaco que todo el mundo está nombrando este año. No me acuerdo su nombre porque su apellido es muy difícil. Como buen polaco tiene muchas consonantes. La sombra del padre se llama el libro, si lo pueden conseguir es extraordinario. Se lo lee en un ratito porque te va llevando y además te sentís muy cercana a San José, ¿no? Te lo muestra novelado, por supuesto, pero te lo muestra muy, muy parecido a lo que uno es y a las luchas que uno tiene. Eh,
Y entonces él es llamado la sombra del Padre porque viene a representar al Padre en esta tierra, al Padre Dios. ¿Quién podría pensar que un humilde carpintero se convertiría en el padre legal del Hijo de Dios y en el patrono de la Iglesia? Fíjense los caminos de Dios, ¿no? Un San Pedro que es el primer papa, un pobre pescador, San José un carpintero, está bien que venía de la estirpe de David, pero un carpintero que vivía de su trabajo, de un trabajo manual, que no necesitaba del intelecto de una manera extraordinaria, como resultaría otro trabajo. Y sin embargo, fue el padre legal del Hijo de Dios, o sea, él se dedicó a educar y a cuidar al Hijo de Dios en esta tierra, ¿no? Yo me imagino, y muchos dicen lo mismo, que Jesús tendría gestos parecidos a él, dichos parecidos a él, porque se educó junto a él, ¿no? Y junto a María, por supuesto, a la Virgen María. Otra cosa que llama la atención de San José es que siendo el santo más importante, nunca buscó protagonismo. Fíjense que después de la Virgen María, él es el santo es, digamos, la persona más importante dentro de la categoría, podríamos decir, de los santos, ¿no? El santo más importante. Y nunca buscó protagonismo. A veces uno se imagina que para ser santo se necesita, no sé, estar dando conferencias por todos lados, siendo importante o haciendo grandes obras, como a veces muchos santos han hecho, ¿no? Pero sin embargo, San José, que es el patrono de la iglesia, fíjense qué título, no fue protagonista de nada extraordinario, ¿no? Eh, no se dice nada de él, por ejemplo, hablando en el templo. En ningún lugar lo dice, quizás sí iba al templo y hablaba como lo hacía su hijo, pero no se dice nada de eso. Entonces un santo no protagonista. Como padre legal de Jesús, yo le decía, lo educó en las virtudes humanas y teologales, y también en el oficio de carpintero. A pesar de que sabía que era el Hijo de Dios, lo educó como carpintero y Jesús fue carpintero hasta los 30 años. También esto de la vida oculta de Jesús, cuánto nos enseña sobre la santidad, ¿no? Cómo podemos ser santos en una vida que poca gente la conoce. Y esto hace recordar a, a mucha gente que, por ejemplo, mediante el dolor, mediante la oración, son reales protagonistas de la historia de salvación del mundo, pero que no se los conoce, ¿no? Esos santos pequeños, pequeños, digamos, a la vista de los demás, pero grandes en el cielo. La voluntad de Dios lo llevó por caminos desconocidos y sorprendentes. Esto también eh, impresiona mucho la vida de San José, ¿no? ¿En qué cabeza cabría que iba a ser el padre adoptivo del Hijo de Dios? O sea, es una cosa de locos. Israel, los hebreos estaban esperando al Hijo de Dios, pensaban otra cosa sobre el Mesías, y a él le toca, a él, ser ese padre adoptivo. Y se entera por sueños bueno, que la voluntad de Dios era esa, ¿no? Que acompañara a la Virgen María como el padre de Jesús. Eh, ¿Cómo era posible que Jesús naciera en un pesebre pobre, lo que decíamos hoy, y que tiempo después corriera peligro su vida? O sea, humanamente, si uno lo piensa, qué locura, ¿no? Decir, bueno, los hebreos pensaban en el Mesías de una manera, y sin embargo el Mesías se, se desarrollaba su historia de otra manera, ¿no? Mediante el sufrimiento, mediante el peligro de que lo mataran. Bueno, lo leemos en el Evangelio cuando Jesús ya está en su vida pública, cuántas veces lo quisieron tomar para matarlo, hasta que después él mismo decide que ya es la hora de que lo maten. Eh, San José, solo José, hombre justo y piadoso, obedece sin dar vueltas. Bueno, esto es una gran lección para todos nosotros, ¿no?
¿Cuántas vueltas le damos en la cabeza a lo que nos pasa, a la voluntad de Dios? ¿Y por qué vivo acá? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasó lo otro? Bueno, y sin embargo, San José, más allá de que este libro que les nombraba, La sombra del Padre, lo muestra muchas veces dudoso, con inquietudes, como somos nosotros, pero él siempre termina aceptando la voluntad de Dios, ¿no? Y no solo aceptando, sino llevándola a cabo. Esto de huir a Egipto, tomar a la Virgen María, al niño, y llevárselos, ¿no? De una y sin nada, porque bueno, tenían que llegar a tierra extranjera, estar con otros hebreos, buscar de nuevo trabajo, lo mismo el nacimiento del niño, lo mismo le pasa cuando pierden al niño. Imagínense qué desesperación saber que era el Hijo de Dios y que se perdió. Y se perdió y no sabían si era en el templo. Y cuando Jesús les dice, me estaba ocupando de las cosas de mi padre, palabras más, palabras menos, también, digamos, humanamente era una cosa inaccesible, porque ¿cómo desobedecía a sus padres, ¿no? Sin embargo, no estaba obedeciendo a sus padres, estaba obedeciendo a Dios Padre. Bien, José se abandonó sin reservas en las manos de Dios, pero nunca rehusó reflexionar sobre los acontecimientos, y así pudo alcanzar del Señor ese grado de inteligencia de las obras de Dios, que es la verdadera sabiduría. De este modo aprendió poco a poco que los designios sobrenaturales tienen una coherencia divina. Cuántas cosas que nosotros nos parece que están al revés, están al derecho para Dios, ¿no? Que está a veces en contradicción con los planes humanos. Esto lo dice San José María Escrivá. Y es verdad, o sea, muchas veces pensamos que las cosas deberían ser de otra manera, pero Dios las predispone diferente. Y nos preguntamos por qué. Somos muy preguntones a veces algunos. San José, sigue siendo San José María, es realmente Padre y Señor, que protege y acompaña en su camino terreno a quienes le veneran, como protegió y acompañó a Jesús mientras crecía y se hacía hombre. Tratándole se descubre que el santo patriarca es además maestro de vida interior, porque nos enseña a conocer a Jesús, a convivir con Él, a sabernos parte de la familia de Dios. San José nos da esas lecciones siendo como fue, un hombre corriente, un padre de familia, un trabajador que se ganaba la vida con el esfuerzo de sus manos, ¿no? Pedirle ayuda a San José en nuestra vida interior, cuando no sabemos ir adelante, cómo rezar, cuando el rosario por ahí se nos vuelve un poco pesado, o estamos cansados, o no sabemos en la misa cómo vivirla mejor. Bueno, todo lo que sea para nuestra vida interior, pedirle a San José que nos guíe, que nos oriente, él que supo estar al lado de Jesús y de la Virgen María, imagínense qué compañía que tenía, ¿no? Juan 23, en el año 1962, decía: San José, ilustre descendiente de David, luz de los patriarcas, esposo de la Madre de Dios, guardián de su virginidad, padre nutricio del Hijo de Dios, vigilante defensor de Cristo, jefe de la Sagrada Familia. Fue justísimo, castísimo, prudentísimo, fortísimo, muy obediente, fidelísimo, espejo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de obreros, honor de la vida doméstica, guardián de las vírgenes, sostén de las familias, consolación de los desgraciados, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios, protector de la Iglesia Santa. Nadie es tan grande después de la Virgen María. Es
lo que yo les decía hoy al principio, pensando en esto que decía San Juan 23. Y bueno, y por último, y no tan último porque me queda una cosita por contarles, Santa Teresa dice que nunca pidió una cosa a San José y que el santo no se la concediera. Y a los que no crean les dice que hagan la prueba. Hay un director de cine, Cotelo, que hizo la película Tierra de María, que contaba en una anécdota muy interesante, muy divertida por otro lado, que un día una monjita de acá de Argentina, él es español, lo llamó y le dijo, búsquese una figura de San José, porque él necesitaba dinero para una película y no tenía el dinero para producir la película. Búsquese una figura de San José, aunque sea la del pesebre, y póngale un papelito debajo, y por ahí queda un poco torcido San José, pero no importa, y pídale lo que necesite. Bueno, él le pidió lo que necesitaba, que era el dinero para la película. Son películas de orientación cristiana las que hace Cotelo. Y sin darse cuenta le fue llegando dinero de todas partes y pudo hacer la película, ¿no? Yo misma lo he comprobado y le he pedido cosas a San José que uno dice, no, esto no va a poder pasar o esto es muy difícil y hay que hacer la prueba como dice Santa Teresa. Les voy a leer una oración lindísima. Yo en estos tiempos de COVID que a veces uno se tiene que quedar encerrado, bueno, miro la misa, una misa de una parroquia de Barcelona, y al finalizar rezan una oración que, bueno, la copié porque me encantó, una oración a San José. Y dice, glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y de dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te he invocado en vano, y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Bueno, si Dios quiere nos veremos para otra charlita. Gracias.